Vamos a ver un poquito lo que es el software libre y también ver un poquitito de lo que es extrapolaciones del sistema de valores que propone y de las prácticas usuales para la charla que va a venir después de economía basada en recursos. Empezamos por qué es el software. Sé que acá debe haber algunos cuantos que estudian ingeniería en software o en sistemas. Sin embargo, esta charla estaba hecha para Doña Rosa, para que lo entienda. Entonces vamos a dar una pequeña definición de lo que es el software y ponemos como el equipamiento lógico de un sistema informático. Acá lo pone en contraposición con el hardware, pero para ponerlo de una manera un poquito más simple, se lo puede asimilar a lo que sería una receta de cocina, que sería el código fuente del programa, o sea, del software que estamos usando, y lo que sería la torta cuando llevamos a cabo esas tareas. Ese sería el producto final, sería el compilado o el binario del software. Ahora, ¿está en la computadora? Sí, obviamente. Creo que todos acá sabemos, hemos tenido algún contacto con el software, hemos tenido contacto con alguna computadora, como esta, como aquella que están allá, pero no solamente. Está en computadoras, en sistemas de comunicación, en consolas de videojuegos, en infinidad de electrodomésticos, en automóviles, en todos los smartphones que tenemos, incluso los no tan smart, tienen todos corriendo software adentro. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa cuando no sabemos qué hace el programa? Y ahí es donde viene este señor Stallman, que el 27 de septiembre, como para poner una fecha precisa, en el año 83, estaba trabajando en el MIT, como se llama, en un laboratorio de inteligencia artificial, y mientras necesitaba imprimir una cosa y no tenía, digamos, la impresora que tenía no le funcionaba, y él escribió un driver para la impresora y resulta que no se lo dejaron correr en la máquina. Me decían, ¿pero cómo? Si en general uno usa la computadora para lo que uno necesita. Y dijeron, no se puede. Entonces, este tipo se propuso hacer un sistema operativo libre, que es la pieza fundamental para que la máquina por lo menos se encienda y pueda empezar a hacer las tareas que nosotros requerimos. Ahora, el software libre es, según Stallman, es el software que respeta tanto la libertad del usuario como la solidaridad social. Pero decir eso es decir bastante poco. Entonces necesitamos una definición un poquitito más dura de lo que es, dura en el sentido de referencial a lo que es el software libre. Entonces se pone la definición de software libre con 4 libertades. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. De forma que yo tengo un programa cualquiera y puedo hacer lo que quiera con él, incluso para lo que no está destinado. La libertad 1 es la libertad de estudiar cómo trabaja ese programa y poder cambiarlo para que haga lo que yo quiera. O sea, yo tengo un programa que hace alguna tarea, sin embargo, no la hace de la forma que yo querría o no hace todas las tareas que yo querría. Entonces, teniendo acceso al código fuente del programa, o sea, a la receta de la torta, podría agarrar y hacer otra torta distinta usando esa misma receta con algunas modificaciones. La libertad 2 sería la libertad de redistribuir las copias exactas del programa que me dieron. De esta manera es como se mantiene la solidaridad social. Y la tercera sería la libertad de redistribuir las copias que nosotros hemos modificado según la libertad 1. Ahora, se contrapone el software libre, se le llama privativo a cualquier software que le falte alguna de estas libertades, ya sea le falte la 0, 1, 2 o 3. Y hay que hacer una pequeña distinción que libre no necesariamente significa gratis. Hay muchos lugares donde dicen free software o software libre y se están refiriendo a software gratis. Hay una clara distinción entre lo que es libre, que son las 4 libertades, y lo que es gratis. Un clásico es el freeware, que son programas o drivers o cualquier tipo de software que puede no tener ninguna libertad, pero que se lo entregan de manera gratuita. En esto Microsoft hace bastante, y también nuestro otro amigo, que es Apple, ahora ya el difunto Steve Jobs,
fue el mentor de eso. También hacía lo mismo y bueno, y lo llenaba de publicidades y de software espía y demás. Y otra cosa es el código abierto. El software libre no necesariamente, el código abierto no necesariamente es libre. El código abierto simplemente significa que uno puede ver el código y no necesariamente lo puede distribuir, no necesariamente lo puede copiar, no necesariamente puede usarlo para cualquier propósito. Cuando uno está hablando de software libre, la imagen mental que se tiene que hacer no es el de barra libre, como la cerveza, sino el de libre expresión. O sea, es el libre de libertad. Y vamos a ver explicar un poquito más estas libertades. La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito. Significa poder hacer lo que yo quiera con el programa. O sea, sin restricciones de ningún tipo. Y en general, el software privativo pone ciertas restricciones explícitas en la licencia que dice que hay ciertas aplicaciones que no se puede usar el software, o en ciertas computadoras, o en cierto hardware, o incluso por determinadas personas. Y eso después va a la siguiente de las restricciones, que es cómo controlar eso. Y otra es impuestas por el código del programa, que es precisamente cómo controlar eso. Decir, bueno, le pongo una clave de verificación, un número que el usuario tiene que ingresar cada vez que lo tiene que usar. Es una forma de controlar quién usa el programa, precisamente para restringir la libertad cero. Y otras son impuestas por el hardware, y los dos casos más emblemáticos son el TiVo y la PlayStation, en particular la PlayStation 2 y la 3, que decían que tenían software libre, pero cuando uno recompilaba el software que decían que tenían, y lo ponían a correr, ya tanto en la TiVo como en la PlayStation, no los permitía correr, porque no tenía una suma de verificación, un código de verificación que era el que daba el fabricante. O sea, esto el fabricante lo ponía para restringir los usos de ese hardware, y por lo tanto el software que tenía no era libre. La libertad 1, que es la libertad de estudiar cómo trabaja el programa. Esto también después está muy ligado a lo que es el tema de la educación, que lo vamos a ver más adelante. Cómo trabaja el programa y poder cambiarlo para que haga lo que yo quiera. O sea, tener acceso al código fuente, o sea, a la receta de la torta, de decir de cómo trabaja ese programa, de ver los pasos que sigue, es un prerequisito para esto. O sea, el que entrega el software tiene que entregar junto con el software compilado, o sea, listo para trabajar en la máquina, tiene que entregar el código fuente. O sea, ¿qué hace el programa y cómo? En resumidas cuentas es eso. Y poder hacer que haga el qué y el cómo de la manera que yo quiera. El software privativo en general pone impedimentos al acceso del código fuente, o sea, directamente no entrega el código fuente, o pone implicaciones legales dentro de la licencia. O incluso pone algo llamado Digital Restrictions Management, que en realidad es usar el mismo acrónimo de otra manera, es el manejo de restricciones de datos digitales. En general esto se ve muchísimo en lo que es libros digitales, en lo que es música digital, que en general lo que están son encriptados, de manera que solamente cierto software o ciertos usos sean permitidos. Esto es de la misma manera, es aplicar a los datos lo que se aplicaba de la libertad cero, de no poder leer, por ejemplo, un libro en cualquier lugar, o de no poder escuchar música en cualquier lugar, o incluso de copiarla de un lugar a otro sin cometer ninguna ilegalidad, digamos, de no redistribuirlo sin violar los derechos de autor, sino simplemente de que yo en mi computadora tengo música y no la puedo escuchar en otro lado que no sea en la computadora, simplemente porque tengo esa restricción. ¿A quién no le ha parecido esto alguna vez? ¿O lo conocen? O creo que todos hemos usado software legal, ¿no? Hay uno que se está riendo, que le apareció todo el tiempo y no sabe cómo sacarlo. ¿Cómo sacarlo de esto? Fácil, no uses Windows. Esto es un claro ejemplo de lo que es el DRM, de cómo se mete de alguna manera un programa espía dentro de tu computadora y dice, esta copia no es original porque no está dentro de nuestro registro.
La libertad 2, de redistribuir copias para poder ayudar al que tenés al lado. O sea, cuando no tenés esta libertad, estás siempre, digamos, siempre tenés una dicotomía, un tener que elegir entre dos males, un dilema moral cada vez que viene un amigo y te pide una copia del programa para poder resolver el problema que vos pudiste resolver gracias a ese programa. Y ahí tenés dos males: o rompes la licencia del programa o no le das la copia a tu amigo. O sea, yo veo dos formas de evitar eso. Es una, no tener amigos, cosa que se complica bastante, no la va a pasar demasiado bien. Y la otra es no hacer este tipo de acuerdo directamente. O sea, directamente que no te restrinjan esta libertad. El software privativo en general tiene licencias, sea ya desde el punto de vista legal, o incluso verificaciones en el código, lo que decíamos antes, el de que el usuario tenga que poner algún dato que se le da solo a él de manera secreta para poder acceder al programa y a la solución que da ese programa. Y acá vemos cómo Windows, bueno, una versión móvil, pero Windows decía: no preste este disco, no lo preste ni haga copias. En cambio, el disco de Ubuntu, uno de los sistemas operativos que podríamos llamarlo libre, casi libre, que dice precisamente: es legal copiarlo y redistribuirlo y modificarlo. Y ahí en este iconito dice que lo pases. Vamos a ver lo que es la libertad 3, o sea, la libertad de redistribuir copias de las versiones modificadas. Si yo tengo un problema y no sé programar, y tengo un programa que me resuelve ese problema, pero no resuelve de la manera que yo puedo, que a mí me gusta, o de la manera que yo quiero, o no me resuelve exactamente el problema que yo tengo, o sea, que no lo puedo adaptar. Si yo no sé programar, de ninguna manera puedo ejercer mi libertad 1. O sea, de ninguna manera puedo modificar el programa para que el programa haga lo que yo quiera. Por más que tenga el código fuente, o sea, no tengo forma, porque no tengo las capacidades para hacerlo. De esta manera, esto lo que permite es que alguien que sí sepa programar pueda hacer esa modificación ejerciendo su libertad 1 y ejerciendo esta libertad pueda ayudar a la comunidad. De esta manera, programas que tienen errores o que tienen ciertas funcionalidades que uno no desea, como software espía, como ads o como sería como virus, spyware, todas esas cosas que ya hace mucho tiempo que me olvidé. Están indefensos, o sea, los usuarios están indefensos ante un error accidental como a una funcionalidad deliberada. Entonces, de esta manera, cuando alguien encuentra un error y sabe que alguien lo puede solucionar o lo puede modificar, se le da al programa, ese que lo puede modificar, lo modifica ejerciendo su libertad 1, y después se lo devuelve ejerciendo su libertad 3. Entonces, de esta manera, ¿qué se logra? Se logra un desarrollo cooperativo, comunitario y sobre todo eficiente. Porque la eficiencia es tener el software de la mejor calidad posible con el menor esfuerzo posible. Si cuantos más ojos tengas puestos en el código, cuantas más gente use ese programa y pueda reportar errores y pueda dar casos de uso y pueda decir: che, estaría bueno que el programa hiciera tal cosa, hace que los desarrolladores, que originalmente no pensaron en todas esas cosas, lo puedan hacer. Sin que uno tenga que estar, digamos, uno como usuario tenga que estar sometido de alguna manera a lo que el desarrollador quiso que hiciera el programa y no lo que el usuario necesita que haga el programa. Entonces, de esta manera tenés desarrolladores que están cada uno en su área de experiencia. O sea, el que sabe de redes se dedica a hacer programas de redes, el que sabe de procesamiento de texto o de procesamiento visual hace librerías o pedazos de código para esas tareas específicas que se sabe que es el mejor para eso. Y de esta manera, cuando uno combina todas esas cosas, puede hacer programas muchísimo más eficientes y muchísimo mejores, o sea, de mejor calidad.
sea, definiendo la eficiencia del desarrollo como la óptima utilización de recursos, que en este caso el recurso es tiempo de programador, o sea, gente poniéndose en una computadora y escribiendo código. Con ese recurso disponible, obtener los mejores resultados. Acá tenemos un ejemplo, o sea, fíjense cómo para cambiarle las 4 gomas y ponerle nafta a una Ferrari en un box se tardan 6 segundos según el récord, que justamente lo puso Ferrari. Y fíjense cómo cada uno hace una tarea específica, o sea, por más que sea algo bastante robótico, monótono y repetitivo, que bueno, después lo vamos a ver en la charla de economía basada en recursos, fíjense cómo cada uno hace una tarea específica y se logra en el menor tiempo posible cumplir todas las tareas. Vamos a lo que sería las consecuencias sociales. Fijémonos cómo que es un problema social, el que no se pueda usar una computadora de forma libre, o sea, de que siempre tengas ojos espiándote o la amenaza de virus o incluso la amenaza de los mismos desarrolladores que ponen puertas traseras dentro de los programas, precisamente para, mejorar la calidad del programa, espiando al usuario para ver qué hace. Ese es un problema social. Y la solución es técnica. La solución es diseñar un sistema operativo que sea libre, de hacer que todos los usuarios puedan usar un sistema operativo que no lo restrinja, no lo espíe, que haga lo que ellos realmente quieran y que lo haga de la manera más eficiente. O sea, es un problema social con una solución técnica. Entonces, la primera de las consecuencias sociales es que propone un sistema de valores, siendo que respeta la libertad y respeta la solidaridad social, que fomenta la cooperación. O sea, la comunidad tiene un problema y lo puede solucionar gracias a que alguien encontró la solución y esa solución se expande, o sea, se puede hacer extensiva a toda la comunidad. Y de esa manera, si alguien encuentra una pequeña solución o una pequeña parte de la solución, se puede colaborar, la misma comunidad puede colaborar para resolver los problemas. En vez de que cada uno esté buscando la solución en paralelo, están todos a la vez yendo en pos del mismo objetivo, que es solucionar un problema. La posibilidad de aportar al desarrollo en innumerables formas. O sea, el software libre lo que tiene es que uno puede aportar no solamente escribiendo código, sino que también lo puede hacer desarrollando imágenes, usándolo. Uno se da cuenta de que el programa está haciendo una cosa que no me gusta el resultado, me gustaría que el resultado sea de tal manera, y da un feedback directamente al desarrollador para que lo solucione de esa manera. O incluso reportando errores, o también traduciendo. Hay un montón, innumerables formas de aportar al desarrollo. No por nada, el software libre, la mayor parte de los software que tienen interacción con el usuario, como serían los escritorios, están traducidos a casi todos los idiomas. Solamente es cuestión de cuánta gente se puso a traducir. Yo en un momento fui traductor y traducía unas 3 líneas por día o por semana, y en menos de un mes ya se tenía todo el entorno de escritorio completo ya traducido. La otra es, como decía antes, la forma de educación. Si uno no sabe cómo funciona el programa, nunca va a saber cómo funciona el programa. Si uno le dan la solución enlatada ya hecha, por más que le sirva de esa manera, cuando uno quiere saber cómo se hace, nunca lo va a saber. Imaginemos que en una escuela se enseña solamente software privativo y un alumno le pregunta al profesor: ¿cómo se hace esto? Yo quiero saber. Hay chicos que de muy temprana edad, a los 12 años, una cosa así, ya quieren saber de cómo funciona la máquina, qué hace, cómo lo hace. Y en general, el profesor, si usa software privativo, lo único que puede decir es: no, es secreto, es magia. O sea, es indistinguible de la magia, porque sabemos qué hace,
No sabemos cómo lo hace y no tengo forma de saberlo. En cambio, si uso software libre, puede agarrar y decir, bueno, mirá, acá está el código, y si no entendés algo, venís y me lo consultás. Y si entre los dos no entendemos, podemos ver de qué manera lo podemos entender. Y si aún así no lo entendemos, significa que estaba mal hecho. Hay que hacerlo mejor. Y de esta manera aprende el alumno, aprende el profesor también, y de alguna manera se ayuda a mejorar el software también. La otra es la resolución de problemas de la comunidad por la misma comunidad. O sea, cada uno puede resolver un problema específico porque sabe cómo resolver ese problema específico. Digamos, no sé, yo ahora estoy programando un robot. Yo sé cómo programar robots. No tengo ni idea de cómo hacer la electrónica para el robot. Entonces, yo puedo hacer el programa para el robot, que otro me haga la electrónica para el robot, o que otro me haga la mecánica para el robot, que otro haga las máquinas o las, las formas de construir ese robot. Entonces cada uno hace una tarea específica, cada uno hace lo que mejor sabe hacer. Y de esa manera, entre todos, pudimos resolver un problema que es construir un robot completo y que funcione y que sea útil. Imaginemos, tenemos una máquina que es capaz de copiar, que es lo único que sabe hacer. Una computadora lo único que sabe hacer es copiar y sumar. Todo lo demás es aprendido. ¿Por qué restringirla de una manera artificial cuando tenemos una máquina que es capaz de copiar hasta el infinito sin perjuicio de la copia original, salvo ganancias de alguna corporación, de alguna empresa que le gusta explotar de alguna manera a los autores? O sea, no tiene sentido porque esto te da libertad de acceso a la información. De esta manera uno puede acceder libremente a cualquier tipo de información. Simplemente lo copia y entre todos podemos cada vez ir sumando al conocimiento y aportando. Vamos a ver lo que es un poquito la implementación. En algún momento, desde casi siempre, se ha establecido que toda obra que se escriba, ya sea un libro, música o incluso software, que se trata como si fuese un libro, al momento de ser escrito ya tiene derechos de autor, ya tiene copyright. Y el copyright siempre significa que todos los derechos están reservados. O sea que nadie puede ejercer las 4 libertades que teníamos antes. Ahora, ¿cómo usar ese mismo sistema legal para lograr el efecto que queremos lograr, que es el de aportar las 4 libertades? Y a Stallman se le ocurrió hacer lo que se llama las licencias copyleft, o izquierdo de autor, traducido literalmente, que significa, usando el copyright, diciendo mi software tiene copyright, pero yo como autor, a todo el que posea esta copia del código fuente, le permito que lo use como quiera, que lo copie como quiera, que lo estudie como quiera, que lo modifique como quiera y que redistribuya copias modificadas como quiera. Y una cláusula que tienen también es que cuando uno copia ese software y se lo pasa a otra persona, tiene que mantener las mismas 4 libertades. O sea, es para limitar el intermediario, porque en algún momento si alguien dice, sí, a mí me lo dieron con libertades, pero yo a vos te lo voy a cobrar o no te lo voy a dejar que lo copies. Entonces, de esa manera hace extensiva la libertad a cualquiera que lo use, o sea, independientemente de cuántos intermediarios hayan pasado por el medio. Y hay varios ejemplos de licencias copyleft que tienen todas, la mayoría tienen las mismas libertades y son todas compatibles con la madre de todas, que es la GPL o la licencia pública general del proyecto GNU, que básicamente tenemos la Apache, la BCD, Boost, la Creative Commons, que es la que se usa para arte, para obras artísticas e incluso para obras literarias o muchas veces se utilizó para lo que era documentación de software libre, hasta que después salió una precisamente para documentación, o para obras de investigación, para obras de uso.
Vamos a ver un poquito las extrapolaciones de esto. O sea, ¿qué tal si aplicáramos este mismo sistema de las 4 libertades a varios órdenes de la vida? Y después vamos a ver una extrapolación aún mayor, que es extrapolarlo a la economía y a la producción de bienes y servicios y distribución. Hay extrapolaciones de este modelo utilizando las mismas 4 libertades, salvo la libertad de copia, porque todavía no existe la copiadora de átomos, todavía no se pueden copiar átomos, pero sí se puede recrear la cosa. Yo no puedo copiar una computadora, pero sí la puedo recrear. Si no puedo un celular, ponerle una maquinita y que me salga un celular del otro y tener los 2 celulares iguales, pero sí puedo agarrar y hacer las placas, soldarlas, hacer los plásticos, todo lo puedo hacer. Haciendo esa salvedad, se llegó a lo que se llamó Free Cultural Works, o trabajos de cultura libre, que es formalizar estas 4 libertades en el sentido más amplio, aplicándolo casi a cualquier cosa. Después de esto salió el CERN, el instituto que tiene el gran colisionador de hadrones, la máquina de Dios, hizo una licencia que se llamó Open Hardware o hardware libre, en realidad hardware abierto, que precisamente pone estas 4 libertades para desarrollos de hardware, o sea, objetos físicos. También nació bastante antes que eso el proyecto Arduino, que ahora lo vamos a ver bien qué es, pero el proyecto Arduino usaba una combinación de la Creative Commons, que veíamos antes, que eran el arte, y la GPL para lo que era el trabajo de software. Pero aún así no alcanza, porque hay ciertas cosas que en el arte no se pueden hacer, pero que en el hardware sí, como hacer derivados. O sea, la cuestión de los derivados o de cómo hacer obras derivadas en el hardware es muchísimo más fácil que en ciertas obras artísticas. Esta es la Arduino. No sé si alguno ha tenido algún contacto. ¿Aquel ha tenido un contacto con el Arduino? Esto es un microcontrolador programable. Lo que tiene es que tiene una plataforma abierta de desarrollo y tiene todos los planos, todas las especificaciones, cómo soldarlo. Incluso uno, si no la quiere comprar, la puede hacer en su casa. Si tenés los planos, te das maña y tenés algo con que hacerte las pistas, te lo podés hacer hasta de la forma más casera, usando casi cualquier, cualquier controlador, cualquier chip controlador, que es este que está acá, cualquier chip controlador que sea compatible o incluso no. O sea, hay muchos trabajos derivados, salió la NetDuino, salieron otros... ahora no me acuerdo el nombre de cuál era el argentino que hizo una igual a esta, compatible con esta, pero que era una fabricación totalmente nacional, con productos nacionales. La RepRap. Esta es una impresora 3D que imprime en plástico, que usa también las mismas licencias, igual que el Arduino. De hecho, hay un diseño de esta hecha con Arduino, de manera que se hacía libre completamente toda la plataforma, que tiene la particularidad que puede copiarse a sí misma. O sea, de esta manera estamos de alguna manera zanjando esa libertad, esa restricción que teníamos a la libertad 1 de la copia de objetos físicos, que es que esta impresora puede hacer sus propias partes. Después hay que ensamblarla. Pero todas las partes de plástico, esas que ven ahí, después se ensamblan haciendo una de estas impresoras 3D. Lo interesante de esto es que esto hace que la fabricación de piezas para lo que uno necesita ya no está restringida a ir y comprarlo en una ferretería o tener que adaptarlo de manera medio casera o incluso hasta metiéndose en los estándares. Los estándares sí son útiles, de hecho, pero si uno necesita una pieza para una cosa muy particular o para hacer prototipos o para diseñar cosas nuevas, en general siempre tiene que recurrir no solo a lo que ya está, sino a cosas totalmente nuevas de la propia invención de uno, de la propia, del propio diseño.
Entonces, de esta manera uno puede fabricar cosas nuevas, desarrollar. Este es una moto de carreras libre también. O sea, fíjense hasta qué nivel se ha llegado a tener grupos de ingenieros desarrollando una moto de carreras que funcione de forma libre, que todos los planos están todos subidos a internet, que todo el desarrollo que se hizo para llegar a ellos también, toda la teoría, todo, está todo subido a internet y los invito a que la vean. Todavía no está terminada, tiene algunas partes que todavía no están hechas y se está buscando ingenieros que las hagan, pero ya el motor funciona, se hizo un estudio de prefactibilidad y tiene resultados muy, muy alentadores. Y esto, por último, es el arte. Arte libre. Uno puede bajar esto, hacer copias de esto, hacer obras derivadas de esto. Hay mucha obra artística que hoy en día está teniendo licencias copyleft, como la Creative Commons, esa que se representa con las dos Cs. Incluso hay música hecha de forma libre, donde uno hace una parte y otro hace otra parte, y cada uno hace su cachito que le gusta, y entre todos hacen, digamos, en una comunidad global. Digamos, tenés un tipo en Singapur que de repente le gusta tocar, no sé, el órgano, y otro en Chivilcoy que le gusta tocar la guitarra, y hacen entre los dos, sin conocerse siquiera, una obra de música. Y la que todos conocemos, que la vemos a diario, es la Wikipedia. La Wikipedia se desarrolla de forma libre. Está bajo la licencia Creative Commons y todos podemos no solamente utilizarla, copiarla, redistribuirla, sino que además podemos contribuir de la manera que queramos. Y lo bueno de esto es que está funcionando hoy en día. O sea, este mismo sistema de valores donde cada uno hace lo que le gusta, básicamente, porque yo programo porque me gusta, aquí el amigo Rodríguez también programa porque le gusta, o quizás no. Y también nos dedicamos a hacer lo que queremos porque nos gusta. O sea, ¿y por qué no compartirlo con el resto? Tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Espero que les haya gustado y espero preguntas. Tenemos ahí el micrófono para las preguntas. No sé dónde quedó el micrófono volador. ¿Quién tenía una pregunta? Levante la mano. ¿No? ¿Clarísimo? Pasale el micrófono volador. Soy el encargado del micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, para un programador, ¿cómo puede hacer para vivir de esto, ¿no? Digamos, porque uno contribuye gratuitamente a la actividad, a lo que hagas, digamos, no sé, a cualquier programa, etcétera. Pero ¿cómo puede vivir de ello? O sea, con servicio técnico. Bueno, lo dejé específicamente afuera para la próxima charla. Pero fíjense que esto es independiente del modelo de negocio. El software libre se puede vender, viste como yo dije que no era gratis. Se puede vender el software libre, se puede pedir contribuciones por el software libre, se puede usar todo lo que es los derivados, todos los servicios que hay en relación al software libre, en general son pagos. Pero por lo que se paga no es por el software libre, no se paga por el software, se paga por el conocimiento del tipo que lo hizo. O sea, es un recurso real. El conocimiento es un recurso real. La venta de copias no es un recurso real, es un recurso limitado. Tenés abundancia de generación de copias. Y otra cuestión que tenés es que los desarrollos sí se hacen en general de manera gratuita, pero aún así tenés compra de modificaciones al software. O sea, donde le pagás a alguien para que lo modifique, para que lo adapte a tu necesidad. Eso se da muchísimo en un software que se usa para animación, que es uno de los mejores. La película Shrek está hecha en ese software que se llama Blender. No sé si algunos lo han oído nombrar. Blender tiene una especie de modelo de negocio basado en la venta de modificaciones, que después las libera como libres
porque Blender es un software libre y no podés enlazar software libre con no libre en general. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, le voy a dar paso acá al amigo Javier Rodríguez para que dé su charla de economía basada en recursos, que es una extrapolación un poquito más amplia de estas libertades.